Muy bien, abran su Biblia, por favor, el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y mientras ustedes buscan su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, bendice tu palabra ahora al abrirla para estudiarla. Danos, oh Dios, a cada uno el discernimiento, la habilidad por el poder de tu Espíritu para entender, pero más que eso, para poder salir de aquí dispuestos a practicar. Ayúdanos a no engañarnos nosotros mismos creyendo que solo porque la escuchamos ya todo está bien. Si lo que escuchamos y lo que aprendemos no lo ponemos en práctica en nuestra vida, entonces algo no está bien y no vamos a madurar. Ayúdanos entonces, oh Dios, a madurar en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo 10 de Mateo y hemos estado viendo cómo el Señor, ya después de algún tiempo de caminar, de sus discípulos caminar con Él, de ellos viendo su manera de administrar, su manera de relacionarse con la gente, escuchando su manera de predicar, de enseñar. Ahora el Señor los está enviando a ellos llevar el mensaje de que el reino de los cielos se ha acercado, el mensaje del Evangelio básicamente. Y cada vez que llegamos a un pasaje como este, yo como pastor, la iglesia como el cuerpo de Cristo, debemos de pensar en el hecho de que los que estamos aquí ahorita y los que nos reunimos los martes, los domingos en la mañana, los miércoles en la noche, estamos aquí con el propósito de ser preparados para ser enviados también. No nos vaya a sorprender que de repente el Señor nos quiere enviar a otro lugar, que de repente el Señor nos quiere enviar a predicar el Evangelio por nosotros mismos, o que de repente el Señor quiere, por ejemplo, vamos a suponer que Él quiere que la iglesia de Calvary Chapel San Diego en español abra una obra nueva en el oeste de Chula Vista o en National City o en ¿cómo se llama? Spring Valley o lo que sea. No nos va a extrañar que eso suceda porque para eso estamos siendo preparados aquí. Y algunos llevamos mucho tiempo siendo preparados, otros llevamos algo de tiempo, otros no tanto quizás, pero todos estamos siendo preparados para ser enviados. Y el Señor aquí está enviando a sus discípulos a predicar las buenas nuevas de que el reino de los cielos se ha acercado. Pero también les está dejando saber todas las cosas que les van a suceder por hacer lo que se les está enviando a hacer. Solo porque el Señor nos envía a hacer algo y sabemos que Él es el que nos está enviando a hacerlo, no quiere decir que no va a haber disensión, que no va a haber gente que no esté de acuerdo, que no va a haber gente que no va a ver las cosas que estamos haciendo o no está viendo que salgamos a buscar a abrir una obra en otro lugar, lo vea bien. No va a ser libre de crítica, no va a ser libre de persecución, no va a ser libre de tribulación, ¿sí? Porque se nos está enviando a hacer algo que va en contra de la corriente del mundo. Va en contra de la corriente del mundo. Y va en contra también de muchas religiones que de alguna manera han querido controlar a la humanidad por medio de sus dogmas y leyes y cosas así que quieren imponer sobre los hombres, así como los fariseos y los sacerdotes estaban haciendo en el tiempo de Jesús. Entonces el Señor los envía, pero también les dice lo que va a pasar, ¿sí? Lo que va a pasar, ¿sí? Les dice que a pesar de todo lo que todo lo que Él les había enseñado y a pesar de cómo los había preparado, de todas maneras iba a haber razones por las cuales su corazón se iba a llenar de temor. Cuando vieran que iban a ser perseguidos, cuando vieran que iban a ser de alguna manera vistos como gente no grata, ¿verdad? Pero también les dice que no tenían por qué temer. Que no tenían por qué temer, que aunque esas cosas iban a suceder, no tenían por qué temer. Les dice que no teman porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas, en el versículo 17. Les dice que no teman porque por causa de Él, por causa del nombre de Jesús, todo el mundo los iba a odiar, en el versículo 22. Les advierte muy claramente que esas son algunas de las cosas que iban a tener que sufrir, pero les dice no tengan miedo, no tengan temor. ¿Verdad? Ahora ellos fueron los primeros que Jesús envió y les dijo no tengan temor. Nosotros se nos ha dado muchísimo en cuestión de las Escrituras y en cuestión de las enseñanzas de Jesús. Amén. Y la palabra de Dios dice que al que mucho le es dado, ¿qué? Mucho le es requerido también. Entonces nosotros tenemos mucha más información de la que ellos jamás tuvieron. Y como vamos a ver, ellos se fueron e hicieron lo que el Señor Jesús les dijo.
Si a nosotros el Señor nos llamara a salir de aquí, a irnos a otro lugar, a predicar el Evangelio, tenemos mucha más información de lo que ellos tuvieron y que déjenme decirles, tenemos mucha más libertad de lo que ellos tuvieron y tenemos muchas menos razones por las cuales salir de aquí con miedo de la que ellos tuvieron. ¿Sí? Les dice que a pesar de todo lo que les iba a pasar, ellos de todas maneras tenían que salir. De todas maneras tenían que ir. Pero les dice algo muy interesante ahí en el versículo 28 de Mateo 10. Les dice, no teman a los que matan el cuerpo. Les está advirtiendo aquí que muchos de los que los van a perseguir los van a querer matar. Que muchos de los que los van a perseguir van a querer acabar con ellos. Sí, que muchos de los que van a tratarlos de perseguir, de hecho no van a estar en paz hasta que los maten. Y muchos de ellos, muchas de las personas que los van a buscar para matarlos o que los van a entregar para ser muertos, van a ser de su propia familia, les dijo anteriormente. Sí, pero les dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hicimos la pregunta la semana pasada, ¿quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios, es el único. Y es el único. Satanás no tiene potestad para destruir nuestro cuerpo y nuestra alma en el infierno. El único que tiene esa potestad y el único que tiene ese poder es Dios. ¿Sí? Pero a menudo el temor del hombre, el temor al que dirán, a lo que van a pensar de nosotros por predicar el Evangelio, nos puede paralizar y puede estorbarnos para que no hagamos la voluntad de Dios. A menudo, y eso pesa mucho en el hombre, en la humanidad, el qué van a decir de mí, el cómo me van a ver, la crítica que vamos a recibir por hacer tal o cual cosa. Va a pesar mucho sobre nosotros y a menudo nos va a llenar de temor y no vamos a hacer cosas que deberíamos estar haciendo y vamos a hacer cosas que no debemos estar haciendo, ¿sí? Porque tenemos miedo de lo que la gente diga. Pero el escritor de los Proverbios nos dice esto en Proverbios 29, 25. Nos dice, el miedo a los hombres es, ¿qué nos dice ahí? Una trampa, pero el que confía en el Señor, ¿qué es? Es exaltado. ¿Sí? Al que se debe temer entonces es a Dios. Él tiene el poder no solo sobre lo terrenal, sino también sobre lo eterno. Y eso es lo único digno de temor. Eso es lo único digno de temor. El profeta Isaías escribe en Isaías capítulo 8 y el versículo 13. Isaías capítulo 8 y versículo 13. Escribe esto: santifiquen al Señor de los ejércitos y solo a Él. Que Él sea para ustedes la única razón de temor. Que Él sea para ustedes la única razón de temor. Por favor, quiero que noten esto y que recuerden esto. Los está enviando como ovejas entre lobos. Los lobos comen ovejas. Los lobos, para comerse las ovejas, tienen que matarlas. Y les está diciendo de antemano que los está enviando a una misión que puede ser hostil en contra de ellos, en la cual pudieran muy bien ser muertos por ello. Pero al mismo tiempo les está diciendo, no teman, no teman. Luego, en los siguientes versículos, el Señor les va a comunicar que una de las razones por las que no debían ellos temer y no debemos nosotros temer ahora en nuestros días es por el valor que ellos tienen delante de Dios, por lo que ellos valen para Dios, por lo que nosotros valemos para Dios. Para Dios somos tan valiosos, ¿sí?, que Él nos compró, no con cosas corruptibles, nos dice Pedro, como oro y plata, sino con ¿qué? Con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Todos y cada uno de nosotros que estamos en Cristo fuimos comprados, fuimos redimidos por el Señor con la sangre de su único Hijo Jesús. ¿Qué tan valiosos creen ustedes entonces que somos para Dios? ¿Cuánto valemos para Él, que estuvo dispuesto a entregar a su Hijo, a su único Hijo, para morir en la cruz, clavado, azotado, golpeado? ¿Sí? Se burlaron de Él, lo escupieron, le jalaron la barba, casi lo desnudaron y lo pusieron en una cruz para morir ahí, pagar por el pecado de todos y cada uno de nosotros. Dios estuvo dispuesto a hacer eso para poder comprarnos a nosotros de la vida de pecado a la que estábamos esclavizados. Quiere decir que valemos mucho para Dios, ¿no es cierto? Yo no sé lo que eso haga para su self-esteem, pero eso hace muchísimo para mi self-esteem.
Y no lo puedo llamar, yo no me gusta llamarlo self-esteem, pero para el valor que yo me doy a mí mismo, tengo que valorarme a mí mismo de la misma manera en que Dios me valora a mí, porque estuvo dispuesto a pagar por mí con la sangre de su Hijo. Pero no debo valorarme tanto como para no estar dispuesto a entregar mi vida por Él. Sí, porque podemos valorarnos tanto que no estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Escuché no, mejor no lo voy a decir, lo dejamos para otro tiempo más adelante. Entonces, en los siguientes versículos, el Señor les va a comunicar que una de las razones por las que no debían temer es por cuánto ellos valían para Dios. Y es la misma razón por la cual nosotros no debemos de temer, por lo que valemos para Dios, que estuvo dispuesto a pagar con la sangre de su Hijo Jesucristo. Noten cómo lo ilustra el Señor en el versículo 29 del capítulo 10 de Mateo. ¿Acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes, hablando de Dios, lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Noten lo que está, noten cómo ilustra esta verdad del Señor Jesucristo aquí. Lo ilustra tomando pájaros. Pájaros que nosotros vemos todo el tiempo volando por los aires, que hacen sus nidos en nuestros árboles, que los vemos cuando cortamos el pasto. Yo no sé ustedes, pero cuando corto el pasto, el césped o el zacate, según su costumbre sea decirlo, miro a los pajarillos ahí volando, ¿sí? Y agarrando zacate para ir a hacer sus nidos. O los miro venadeando insectos, ¿sí? Para cazarlos y llevarlos a sus nidos o comérselos, ¿sí? Porque es el ciclo de la vida. Hay cosas que tienen que morir para que otras puedan sobrevivir, ¿verdad? Digo, nosotros los que somos carnívoros sabemos que eso es cierto, ¿verdad? Sabemos que tiene que morir un pollito por aquí o por allá, una vaquita, una ternera, ¿verdad? Para poder estar bien alimentados, ¿verdad? Porque el Señor para eso los hizo, esos animalitos, para que los asáramos o los cociéramos o los hiciéramos en caldo o los hiciéramos en salsa verde con verdolagas, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Como a usted le guste hacerlo. Y comerlos, ¿verdad? Entonces eso es lo que tiene que suceder. Sin embargo, les dice aquí, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno solo de ellos cae a tierra sin que el Padre de ustedes lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Entonces, cada pájaro que cae, el Señor lo permitió. El Señor permitió que ese pájaro cayera. Sí, el Señor permitió que lo que sucedió a ese pájaro le sucediera. Porque era el tiempo de que eso le sucediera a ese pájaro. Sí, no es que Dios sea malo, ni nada de eso. Es que ese es el ciclo de la vida, de nuevo. Y luego les dice esto, pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué nos dice esto? Déjenme decirles, esto quiere decir que Dios presta atención a cosas en nuestra vida que a menudo nosotros mismos ni siquiera consideramos. ¿Sí? Así como nosotros podemos ver un pajarito caído ahí en el pasto, ¿verdad? Algunos de ustedes quizás lo tomen y lo entierren o qué sé yo. Algunos de ustedes, si son así medio malos, dicen, bueno, algún gato se va a alimentar de él, ¿verdad? O no se rían, es cierto, es la pura verdad, es la verdad. ¿Verdad? Y luego, como es biodegradable, se dice, ¿sí? Se va a deshacer y va a servir para las plantas que están debajo del pajarito, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Dios está al pendiente de cuando cae alguno de ellos. Sí, luego dice que los cabellos de ellos y ahora los de nosotros están todos contados. ¿Quién de nosotros se ha preocupado por contar los cabellos que hay en nuestra cabeza? ¿Verdad? Ahora, los que están empezando a perder el pelo, a lo mejor sí han empezado a contar, ¿verdad? Para ver, algunos ni siquiera tienen que contarlo, Eduardo, no levanten la mano, ¿ok? Pero algunos que quizás ya empezaron a perder el cabello, sí los están contando, ¿verdad? Y depende de los que le queden, es como se peina, ¿verdad? Si tiene unos 6, 7, 9 cabellos, se deja el cabello así todo alborotado y nadie lo nota, ¿verdad? Si tiene un número par, se lo parte por la mitad, ¿verdad? Ay, Dios, ya me va a partir un rayo. Pero en fin, sigamos.
Pero ¿quién de nosotros se ha preocupado por contar los cabellos que hay en nuestra cabeza? ¿Qué está queriendo decir el Señor aquí? ¿Está queriendo ser chistoso así como yo estoy queriendo ser chistoso así como Él? No, está hablando de la importancia que nosotros, que ellos en aquel tiempo y nosotros tenemos para Él. Que cosas que nosotros ni siquiera nos fijamos en ellas, que cosas que nosotros no le ponemos, no le damos una segunda mirada, que cosas que a nosotros nos pasan así de, ¿verdad? Él se fija en ello. Lucas, al relatar este mismo suceso, este mismo pasaje en su evangelio, nos dice en Lucas capítulo 21, los versículos 17 y 18, dice: por causa de mi nombre todo mundo los odiará. Y luego noten lo que dice en el versículo 18: pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Todo mundo los va a odiar, todo mundo se va a levantar contra ustedes, los van a perseguir, los van a atribular. Todo el mundo por causa de mí les va a traer aflicción. Pero ustedes no perderán ni un solo cabello de su cabeza. Implícito aquí está el hecho de que así como no cae un pájaro del cielo sin que el Padre lo permita, así no caerá un cabello de la cabeza de ellos o de la cabeza nuestra si el Padre no lo permite. Sí nos damos cuenta de eso. Y la verdad de las cosas es que los ojos de Dios siempre están viendo a sus fieles, siempre están viendo a sus santos para mostrarse poderoso a favor de ellos, para defenderlos cuando están siendo atacados, para defenderlos cuando están siendo atribulados. Y no nos dice que nos va a librar siempre de la tribulación o de la aflicción, pero sí nos dice que Él va a estar ahí para defendernos ante la tribulación o la aflicción. En el Salmo 37, los versículos 7 y 8, se nos dice ahí muy claramente: para defender a quienes, a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Prueben ustedes mismos la bondad del Señor, dichoso en aquel que en Él confía. Para defender a los que temen al Señor, su ángel acampa alrededor de ellos. Hablamos acerca de temer al Señor la semana pasada, ¿no es cierto? Hablamos acerca del temor que debemos tener hacia Dios. El temor de no ser obedientes, el temor de ofenderlo, el temor de no hacer lo que nos llama Él a hacer. Sí, bueno, pues si tenemos temor del Señor y estamos prestos a hacer lo que el Señor nos dice y sufrimos esa persecución, sufrimos esas aflicciones, sufrimos esas críticas, sufrimos todo lo que les está diciendo a ellos que van a sufrir, podemos estar completamente seguros de que el ángel del Señor va a acampar alrededor de nosotros porque le tememos. Porque tememos no hacer lo que Él nos dice y lo probamos, ¿sí? Probamos su bondad. Y luego nos damos cuenta de que por confiar en Él, por temerle a Él, Él siempre está de nuestro lado y siempre está ahí para protegernos, ¿sí? De una manera o de otra. En el Salmo 91, los versículos 1 al 4, noten lo que dice: el que habita al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Omnipotente, dice al Señor: tú eres mi esperanza, mi Dios, el castillo en el que pongo mi confianza. El Señor te librará de las trampas del cazador, te librará de la peste destructora. El Señor te cubrirá con sus plumas y vivirás seguro debajo de sus alas. Su verdad es un escudo protector. ¿Qué es un escudo protector? Su verdad. El confiar en el Señor y el poner su verdad delante de nosotros, eso nos presenta con un escudo protector. ¿Cuál es la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Santifícalos en tu verdad, que tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cuando estamos siendo santificados en la palabra de Dios, lavados por la palabra de Dios, ¿sí? Entonces esa palabra de Dios viene a ser nuestro escudo. Es la que ponemos delante de nosotros. Es la que nos ayuda a mantenernos confiados en el Señor. Aun cuando las cosas no nos estén yendo bien y aun cuando estemos siendo atacados por nuestra obediencia a Él de ir a predicar como los discípulos estaban siendo enviados a hacerlo. En la carta a los Hebreos, en Hebreos capítulo 13 y el versículo 6, el escritor de la carta dice: así que podemos decir con cuánta confianza,
El Señor es quien me ayuda. Digámoslo todos juntos. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. El Señor es quien me ayuda. No temeré lo que pueda hacerme el hombre. Ahí está reiterado lo que el Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, que no tuvieran temor de los que podían matar el cuerpo, pero no tenían ningún poder para matar el cuerpo y el alma en el infierno. El único que debemos de temer es a Dios. Y Él nos ha dado su verdad para que nos escudemos detrás de ella. Y porque hemos puesto nuestra confianza en Él, Él es quien nos ayuda. En el Salmo 118, los versículos 6 y 7, dice, el Señor está conmigo. No tengo miedo de lo que los simples mortales me pueden hacer. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a todos los que me odian. ¿Quién dice amén? Ay, qué bárbaro, está muy raquítico ese amén. Otro. El Señor está conmigo y me brinda su ayuda. He de ver derrotados a los que me odian. ¿Quién es el que nos odia más? Satanás. ¿Quién más? El mundo. ¿Quién más? El pecado. ¿Quién más? A menudo nuestro propio corazón, ¿no es cierto? Nuestro propio corazón nos dice lo poco que valemos, como Dios nunca nos haría caso a nosotros, como Dios nunca nos salvaría a nosotros, ¿verdad? Como no valemos la pena para nadie. Nuestro propio corazón nos empieza a decir todo ese tipo de cosas. Mis hermanos, no le crean ni a su propio corazón, porque engañoso y malvado es el corazón. Créanle a Dios, créanle su verdad, de tal manera que amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Valemos mucho para Dios. Nunca crean que para Dios no valemos nada. Valemos mucho para Dios. Estuvo dispuesto de nuevo a pagar con la sangre de su Hijo Jesucristo. Luego noten lo que les dice en el versículo 31 de Mateo 10. Así que, después de hablar de los pajarillos y de los cabellos, etcétera, así que no teman, pues ustedes valen más que ¿qué? Que muchos pajarillos. Les habla de 2 pajarillos y lo poco que valen en el mercado, de lo poco por lo que se venden. Pero les dijo, ustedes no teman porque ustedes valen más que muchos pajarillos. Nosotros somos más valiosos para Dios que los pájaros. Ok, Pira, no me vayan a tratar de escribir cartas. A amantes de animales, no me vayan a tratar de decir que cómo puedes decir eso. Dios ama a todas sus criaturas por igual. Lo siento, pero no. Dios nos ama mucho más a nosotros que a todas las demás criaturas que ha creado. ¿Ok? Porque ¿saben qué? Jesús vino a morir ¿por quién? Por la humanidad. Por la humanidad. Eso quiere decir que nos ama más a nosotros que a todas sus criaturas. Ahora pudiéramos hablar y debatir acerca de si hay animales en el cielo, que los caballos, que esto, que el otro. Ok, pero la verdad de las cosas es que Jesús vino a morir por la humanidad. Y por eso valemos tanto para el Señor. Entonces les dice el hermano en el versículo 31, no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. De nuevo, si el Señor se preocupa por las aves que caen del cielo y se preocupa por contar nuestros cabellos, ¿no creen que Él estará con nosotros aún en los momentos más difíciles de nuestra vida? Nuestros momentos de aflicción, nuestros momentos de persecución, nuestros momentos de tribulación. Claro que sí. ¿Qué dice David en los Salmos? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo, porque tú me harás estar conmigo, etcétera, etcétera, etcétera. No importa, Él está con nosotros. ¿Sí? En el Salmo 31, los versículos 23 y 24 dice, ustedes fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida de quienes, de los que le son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia, les da el castigo que merecen.
Se fijan, ustedes fieles del Señor, ámenlo. El Señor cuida a quienes les son fieles, pero a los que actúan guiados por la soberbia de que yo puedo, de que yo sé, de que yo soy el mero mero, ¿sí? Les da el castigo que merecen. Versículo 24, ustedes los que esperan en el Señor, esfuércense y cobren ánimo. Esfuércense y cobren ánimo. Los que esperan en el Señor. Si el apóstol Pablo, al escribirle a su hijo en la fe, Timoteo, le escribe en 2 de Timoteo capítulo 4, los versículos 16 al 18. Noten lo que les dice aquí. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Espero que no les sea tomado en cuenta. Versículo 17. Pero el Señor sí estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí se cumpliera la predicación y todas las naciones la oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Y termina diciendo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Y la iglesia dice, amén. Sí, el apóstol Pablo fue abandonado por todos los que eran sus amigos, por algunos que habían salido con él a predicar el evangelio. La cosa se puso demasiado difícil para ellos, la cosa se puso demasiado dura para ellos, ¿sí? Y decidieron desamparar al apóstol Pablo y no querían que los asociaran con él, porque si los asociaban con él tenían miedo de que ellos iban a sufrir la misma suerte que el apóstol Pablo, y lo dejaron solo. Pero él estaba seguro que aunque todos ellos lo habían dejado solo, de todas maneras el Señor estuvo a su lado. Y aunque fue juzgado y aunque de hecho fue sentenciado a muerte, el Señor le dio fuerzas, ¿sí? Para poder seguir predicando la palabra, para poder seguir predicando a todas las naciones. Sí, fue librado de la boca del león. Cuando habla de la boca del león, está hablando de un león literal, porque en aquellos tiempos a los cristianos se apresaban, se llevaban al Coliseo y se dejaban leones sueltos para que los desgarraran y se los comieran. Sí, entonces antes de que eso sucediera, Pablo fue liberado y Pablo pudo seguir predicando. Y noten que él confía en que el Señor, en el versículo 18, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Finalmente el Señor lo estaba guardando ¿para qué? Para que un día Pablo pudiera estar con él en el reino celestial. Mis hermanos, no importa que tengamos que sufrir aquí en la tierra, una de las cosas que podemos estar seguros por nuestra fe en el Señor Jesucristo es que un día vamos a estar en el reino celestial. Un día vamos a estar en su presencia. Sí, porque Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros. No debemos tener miedo de confesarlo y de vivir para y por Él delante de los hombres. No debemos de tener miedo. No debemos de huirle. En donde quiera que se nos dé oportunidad, debemos de hablar de Él, de hablar de lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? Donde quiera que se abran las puertas para predicarle a los perdidos, debemos de ir con el objetivo de predicarles el evangelio. ¿Sí? Aunque a veces sean lugares en los que la gente dice que los cristianos no deberían estar. Sí, que la gente dice que los cristianos no deberían de ir ahí. Si el Señor abre las puertas para ir a predicar, ahí tenemos que ir a predicar. Ahí tenemos que ir a predicar. Porque Él es el que está abriendo las puertas. ¿Sí? Y Él nos ha prometido que siempre estará con nosotros. Y nunca debemos tener miedo de confesarlo y de vivir para y por Él delante de los hombres. Noten lo que les dice en el versículo 32 de Mateo 10. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, a pesar de las dificultades que esto pudiera traer a nuestra vida, eso se lo estoy agregando yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Confesar al Señor a veces va a traer dificultades a nuestra vida, pero al que confiese al Señor delante de los hombres, a pesar de esas dificultades, Él también lo confesará delante del Padre que está en los cielos. ¿Sí?
Esto me recuerda lo que leímos la semana pasada en el Evangelio según San Juan acerca de los gobernantes. ¿Se acuerdan? En Juan capítulo 12, comenzando con el versículo 42, dice ahí: con todo eso, muchos creyeron en él, incluso algunos de los gobernantes, pero por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Y es que amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Sí? Habían creído en él, pero no lo confesaban porque tenían miedo de lo que los hombres les iban a hacer. Ya no pueden venir a esta sinagoga porque están confesando fe en Jesucristo. Ya no pueden venir a esta iglesia porque están haciendo tal o cual cosa para predicar el evangelio que los cristianos no deben hacer. Ya no pueden hacer esto, ya no pueden hacer aquello, ya no pueden ir, ya no pueden venir. Un montón de requisitos y cosas que la Biblia no nos impone. Lo único que nos impone es la necesidad de predicar el evangelio a toda criatura. Amén. Y de ir a predicarlo a donde sea que tengamos que ir, a donde sea que el Señor nos envíe a predicarlo. El discípulo no puede no confesar a Jesús públicamente. Cuando venimos a Cristo debe haber en nuestro corazón un deseo de aprovechar cada oportunidad que tenemos de hablar de nuestra relación con Él. Cada oportunidad que tenemos de hablar de nuestra relación con Él, a quien esté dispuesto a escuchar. Y si no estamos dispuestos a hacer pública nuestra relación con Él, no podemos esperar que Él reconozca que esa relación existe. ¿Escucharon eso? Si no estamos dispuestos a hacer pública nuestra relación con Él, ¿sí? Entonces no podemos esperar que Él reconozca que esa relación existe. ¿Okay? Los que están casados, nunca digan que están casados. A donde quiera que vayan, digan que si va su esposa, digan: no la conozco. No sé por qué me anda siguiendo. La he tratado de perder varias veces, pero me sigue, hasta la casa me sigue. Y las esposas también podrían hacer lo mismo, ¿no es cierto? Negar al marido. ¿Sí? ¿Habría una relación ahí si cualquiera de los dos hiciera eso? Para nada. Entonces no podemos decir que tenemos una relación con Cristo cuando no estamos confesando esa relación con Cristo en público. Y si nosotros no estamos dispuestos a confesar esa relación públicamente, entonces no podemos esperar que Él reconozca que la relación existe. La vida cristiana es una vida que cuando es genuina, proporciona evidencias que pueden ser vistas por el mundo de que en verdad se es cristiano. Ese es el fruto, los frutos que se producen por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? La gente debe de poder ver, ¿sí?, que somos cristianos. La vida cristiana, de nuevo, es tal que cuando es genuina proporciona evidencias que pueden ser vistas por el mundo de que en verdad se es cristiano. Déjenme preguntarles algo. Si ser cristiano fuera un delito, y como va la cosa, quizás aquí llegue a ser un delito. Y alguien y noten que estoy diciendo no estoy diciendo les, estoy diciendo nos, porque yo me tengo que contar en esto también. Si el ser cristiano fuera un delito y alguien nos acusara de ese delito y fuéramos arrestados y juzgados por el delito de ser seguidores de Jesús, ¿se encontraría suficiente evidencia en nuestra vida como para condenarnos? ¿O se nos retirarían los cargos por falta de evidencia? ¿Cómo la ven ustedes? Y eso es para que cada quien se examine a sí mismo y vea. Si el ser cristiano fuera un delito y alguien nos acusara de ese delito y fuéramos arrestados y juzgados por el delito de ser seguidores de Jesús, ¿se encontraría suficiente evidencia en nuestras vidas para condenarnos por ser cristianos o se nos retirarían los cargos por falta de evidencia? ¿En dónde nos encontramos? Esta es una de las cosas de las que nos estamos aprendiendo en el libro que estamos leyendo ahorita, Maduros en Cristo. Se nos están abriendo los ojos a no engañarnos nosotros mismos, a creer que ya la hicimos, que ya llegamos,
A creer que porque venimos a la iglesia, o porque leemos la Biblia, o porque no hacemos ciertas cosas, o porque hacemos otras, de alguna manera eso ya garantiza que somos cristianos. No, vamos a ver en realidad, vamos a vernos en realidad a la luz de lo que es la palabra de Dios, ¿sí? Y vamos a comprobarlos a nosotros mismos, no al resto no al resto del mundo, a nosotros mismos primero, si en realidad estamos en Cristo o no. Entonces les dice de nuevo ahí en el versículo 32, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y luego noten en el versículo 33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabra dura esta, ¿no es cierto? Porque está diciendo el Señor Jesucristo, confiésenme delante de los hombres, yo los confieso delante de mi Padre. Pero si no me confiesan delante de los hombres, yo no los confieso delante de mi Padre. ¿Sí? Ahora, el negar al Señor Jesucristo delante de los hombres, tenemos un ejemplo muy claro en las Escrituras, ¿no es cierto? ¿Quién es el mejor ejemplo de lo que esto es? De negar a Jesús. ¿Quién es el mejor ejemplo? Pedro. Chihuahua, hombre, Pedro es el mejor ejemplo que tenemos de alguien que negó al Señor, ¿sí? Delante de los hombres. Llegó a decir, no lo conozco, no sé de qué me hablas. Ok, rotundamente lo negó. Sí, en Lucas capítulo 22, comenzando con el versículo 31, nos dice ahí que el Señor le dijo también, Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que no te falte la fe. Y tú cuando hayas vuelto deberás confirmar a tus hermanos. Versículo 33 dice, Pedro le dijo, Señor, no solo estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel, sino también a la muerte. Y Jesús le dijo, Pedro, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. ¿Estaba engañándose Pedro a sí mismo? Completamente. Estaba diciendo, Señor, ¿sabes qué? En otros pasajes dice, todos estos te dejarán, pero yo nunca te dejaré. Estos pasajes son así como introspectivos para que nos veamos nosotros mismos. Y a veces decimos, what would Jesus do? ¿Qué haría Jesús, verdad? Ahora tenemos que preguntarnos nosotros, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos en la situación de Pedro? Le diríamos al Señor, Señor, yo nunca te negaría. Jamás te negaría. Estoy dispuesto no solamente a ir a la cárcel, sino hasta la muerte. ¿Cuántos están dispuestos a ir a la cárcel por Jesús? Levanten su mano. Ok. ¿Cuántos estarían dispuestos a dar su vida por Jesús, por la causa de Jesús? Levanten su mano. Puede llegar a darse el caso. Y ahorita tenemos que tener mucho cuidado antes de que hayamos evaluado lo que eso significa. Porque como les decía el jueves a mis hermanos allá en el grupo de lectura, aquí adentro es bien fácil decir eso, ¿no es cierto? Aquí adentro, yo mero, aquí estoy. Dispuesto a ir, pero ¿qué tal allá afuera? ¿Qué tal allá afuera donde el peligro es real? Donde la amenaza es real. ¿Sí? Le dice el Señor de nuevo en el versículo 34, te aseguro que el gallo no cantará hoy antes de que tú me hayas negado 3 veces que me conoces. Ahora de repente vemos esto y decimos, ay Chihuahua, Pedro. ¿Cómo pudiste hacer eso? Anduviste con él 3 años. Viste todos los milagros que hizo. Viste la multiplicación de los panes. Viste a Lázaro resucitado. Viste todo tipo de prodigios. Pedro, ¿cómo pudiste hacer eso? ¿Saben que a mí me da gusto que esta historia de Pedro esté en la Biblia? Me da gusto que esta historia de Pedro esté en la Biblia. ¿Saben por qué? Porque la experiencia de Pedro nos deja saber
que negar a Jesús no es el pecado imperdonable. Que el negar a Jesús no es el pecado imperdonable. Que si acaso ha sido algo que ha pasado en nuestra vida en la que pudimos haberlo confesado, poder hablado de Él y no lo hicimos, sino que al contrario lo negamos, como Pedro pudo obtener redención porque la obtuvo, así nosotros también podemos tener redención. Que aunque lo hayamos negado, Él todavía tiene la suficiente gracia y la suficiente misericordia, sí, y la suficiente compasión como para que si vamos con Él y le pedimos perdón, Él nos perdone y nos restaure a la posición que tuvimos antes de negarlo. Sí. Entonces, la confesión o lo que Pedro hizo nos deja saber que esto no es el pecado imperdonable, porque como le dijo el Señor, cuando Pedro volvió, fue él quien estuvo al frente de los apóstoles al principio de la predicación del Evangelio el día de Pentecostés. ¿Se acuerdan? Sí, Pedro que lo había negado. Sí. Lleno del Espíritu Santo fue él que se puso de pie y predicó el Evangelio y 3,000 almas se convirtieron al Señor. ¿Se fijan? Entonces todo tiene su propósito en la palabra en la palabra de Dios. Nada está ahí nada más porque sí. Yo le doy gracias a Dios por Pedro. Porque cada rato andaba tropezándose con su propia lengua, ¿no es cierto? Lo que decía, lo que hacía. Sí. Señor le dice, echa tu red del otro lado. ¿Y qué le dice Pedro? Ay, Señor, ya trabajamos toda la noche. Primero se queja con el Señor. Y luego le dice, ok, pero porque tú dices, la voy a echar. Y echan la red y ¿qué hace? Cosecha gigantesca, ¿no es cierto? ¿Y qué le dice? Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Pero el Señor no dijo, como no creíste ahorita, entonces olvídalo ya. En otra ocasión, Pedro miró al Señor caminar sobre el agua, que iba caminando por el lago de Galilea, ¿sí? ¿Y qué le dijo? Señor, si eres tú, manda que vaya allá con donde tú estás. ¿Y qué le dijo el Señor? Vente. ¿Y qué hizo Pedro? Se bajó de la barca y ¿qué hizo? Caminó sobre el agua. Se hundió también, ¿verdad? Porque hubo duda en su corazón. Pero ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos bajado de la barca? ¿Verdad? Si estamos en el lago y el Señor me dice, ven, ¿cuántos de nosotros nos hubiéramos bajado de la barca creyéndole que íbamos a poder caminar como Él sobre el agua? ¿Verdad? Y luego Pedro otra vez también cuando están en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Señor, deberíamos de construir tres enramadas aquí, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y aquí nos quedamos ya el resto del tiempo que, ¿verdad? Sin pensar en la misión que el Señor Jesús tenía. Y luego cuando el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén, en donde los gentiles y los principales lo iban a tomar, arrestar y matar, ¿qué le dijo Pedro al Señor Jesús? Señor, no, quiérete un poco, quiérete tú mismo, no te pongas en peligro. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor Jesucristo? Apártate de mí, Satanás, porque tienes en mente las cosas de la tierra y no las del cielo. Sin embargo, después de que Jesús resucitó y le dijeron a Pedro que ya no estaba en la tumba, corrió inmediatamente a la tumba para ver si era cierto o no. Corrió. Y de nuevo en el día de Pentecostés, cuando se le presentó la oportunidad de predicar ante gentiles, ante judíos incrédulos, ante el Sanedrín, ante el concilio, ante los romanos, ¿qué hizo? Se levantó y con gran denuedo predicó la palabra. ¿Saben qué? Si eso fue lo que pasó con Pedro, eso es lo mismo que puede pasar con nosotros. Aunque lo hayamos negado. Porque la palabra de Dios nos dice que aun cuando a nosotros nos falta fe, Él sigue siendo fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Así es que aunque lo hayamos negado, si vamos a Él con un corazón contrito y humillado, Él nos perdona, nos levanta como levantó a Pedro y nos pone de nuevo en el camino. No nos baja hasta el último escalón para comenzar desde el principio, nos pone exactamente en donde nos tropezamos y caímos.
Ese es un gran testimonio para Dios. Ahora, la confesión del nombre de Cristo como Señor y Salvador sigue siendo indispensable para quienes quieren que el Señor los confiese delante del Padre. No hay otra forma. Si queremos que el Señor Jesucristo nos confiese delante del Padre, nosotros lo tenemos que confesar a Él también aquí en la tierra. Pablo les escribe a los romanos, en Romanos capítulo 10, los versículos 9 y 10. Sí que confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿qué pasó? Serás salvo. Porque con el corazón se cree para alcanzar la justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar la salvación. Por eso a menudo se hacen llamados al frente para aquellos que quieren entregar su vida a Cristo, para que al pasar al frente están diciendo públicamente que están confesando a Jesús como su Señor y su Salvador. Y si se hace públicamente, Él nos va a confesar delante de su Padre que está en los cielos. ¿Sí? Sigue siendo imperativo esto. Sigue siendo indispensable. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque la palabra de Dios es la que lo está diciendo, no yo, la palabra de Dios. Para terminar aquí esta mañana, antes de que pasen los verdaderos predicadores de hoy, vamos a leer Filipenses capítulo 2, los versículos 9 al 11. Noten. Por lo cual, y antes de que diga por lo cual, en los versículos anteriores nos da básicamente todo lo que Jesús hizo para salvar a la humanidad. Y por ello, por lo cual, porque Él fue humillado, porque Él fue muerto en la cruz, etcétera, etcétera, por lo cual Dios también, y está hablando aquí de Jesús, lo exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, que quiere decir hasta lo más alto que se pueda alguien ser exaltado. Y le dio un nombre que es, ¿qué? Sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué va a pasar? Se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Versículo 11. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Saben qué nos dice esto? Que o lo confesamos aquí, ahora y ya, por nuestra propia voluntad, reconociendo que somos pecadores, que necesitamos ser redimidos de nuestro pecado, o un día lo vamos a confesar de todas formas delante del trono de juicio de Dios. Pero sea como sea, vamos a tener que confesar a Cristo como Señor y Salvador. Le exhorto, le ruego inclusive, como pastor, como amigo, hágalo aquí y ahora. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. No espere a estar delante del trono de juicio de Dios para decir, ok, ahora sí creo. Porque como vimos la semana pasada, un día todo va a ser revelado y todo mundo se va a dar cuenta que lo que hemos creído es la verdad. Y que todo aquello en lo que el mundo ha puesto su esperanza es falso y no trae ninguna esperanza. Entonces le ruego, hágalo hoy, porque ninguno de nosotros tenemos asegurado el día de mañana. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra esta tarde. Padre, que quede grabada en cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos por el poder de tu Espíritu a poder, Señor, no solamente escucharla, sino hacerla, practicarla en nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, oh Dios, a recibirla con un espíritu de humildad, a recibirlo, Señor, como tu palabra, es la intención de tu palabra que la recibamos, como esa semilla que puede causar que en nosotros brote ese fruto que solamente tú puedes dar, para que el mundo vea que te hemos creído y que somos salvos en ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.